¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 11 de octubre de 2021. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 38 minutos. Hoy es 11 de octubre. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, pero quiero recordar a un grupo de 7 héroes caídos el 4 de octubre de 1986. Teníamos los datos desde entonces, pero hemos tenido bastante material y no queríamos mencionarlo de pasada. El 4 de octubre de 1986 iba un grupo de muchachos del servicio militar encabezado por un oficial del ejército. Iban de Camuapa a Potrero Alto. Eso queda como 45 kilómetros de Camuapa, pero rumbo norte prácticamente. En aquella época las vías de comunicación eran sumamente malas. Entonces decidieron irse por el camino más largo. El camino que pasa por la comarca Sarrigo. Se queda como a unos 10 kilómetros de Camuapa. Y al llegar ahí los emboscó la contra. El primer camión, en los camiones, eran 3 camiones SIL. ¿Te acordás de los camiones SIL? Creo que ya no hay, ¿verdad? Ya no tiene el ejército, creo yo. No me acuerdo de haber visto alguno. Pues. Ellos eran de la Compañía Permanente Territorial, la famosa Scopete. ¿Verdad? Y murieron 7 compañeros. El subteniente José Lanzas Mejía, que era el jefe de pelotón, y los chavalos del servicio militar Alejandro Torres, Juan José López Urbina, Ángel Zamora Hernández, Miguel Rivera Amador, Antonio Martínez Hernández y Pedro García, conocido como Pico de Gallina. Todos originarios de Bocana de Paigua. Me acuerdo que en Bocana de Paigua una vez, no me acuerdo qué año, sí, creo que fue en el 85, que hubo un ataque salvaje de la contra, les quemaron las cooperativas, barbaridades hicieron. Y la gente, en lugar de huir y en lugar de rendirse, más bien se fortaleció. Pero fue horrible lo que pasó en Paigua yo no me acuerdo, creo que fue en el 85. Recordamos entonces a todos estos 7 héroes de la Revolución de la Patria caídos en 1986, el 4 de octubre. Hoy es 11 de octubre, es una fecha que para nosotros poca referencia histórica tiene, pero realmente sí deberíamos, creo yo, por lo menos conocer. El 11 de octubre de 1968, un grupo de militares da un golpe de estado en Panamá contra el oligarca Arnulfo Arias, un tipo pro-yanqui rabiblanco, le dicen los panameños. A los que nosotros llamamos chico fresa, ellos le dicen rabiblanco. Fue un golpe de estado, parecía a la usanza tradicional, pero luego fue asumiendo el liderazgo, era coronel en ese momento, el liderazgo de los 3 militares que encabezaron el golpe, el general Omar Torrijos Herrera.
Al principio hubo una dura represión contra la izquierda panameña y luego el general Torrijos fue poco a poco asumiendo posiciones progresistas, se fue acercando a la izquierda, incluso habían puesto presos a un grupo de compañeros, entre ellos el chino Evaristo Vázquez, y Omar Torrijos fue a la cárcel. Ahí se hicieron amigos para toda la vida, para el resto de su vida. Y salieron de la cárcel todos los detenidos, que eran los que encabezaban la resistencia contra la ocupación del imperialismo norteamericano del Canal de Panamá. Y Omar Torrijos asumió la tarea histórica de devolver el canal a la soberanía de Panamá y lo logró. Los famosos tratados Torrijos-Carter, contra los cuales se oponía toda la rancia extrema derecha de Estados Unidos, encabezada en aquella época por Ronald Reagan y Jane Kirkpatrick, ¿te acordás? ¿Por qué quiero recordar lo de Torrijos? Primero, porque hoy es el aniversario del golpe que permitió que después Omar Torrijos asumiera un liderazgo y además hizo un proceso revolucionario en Panamá. Todavía la huella de Torrijos, aun y cuando ha querido ser sepultado por la aristocracia panameña, incluso por algunos que hasta familia de él eran, la verdad es que ahí está la huella. Por ejemplo, los corregimientos es una huella y la asamblea de corregimientos es una huella de Torrijos, por ejemplo. Pero bueno, Torrijos fue especial con nosotros, con el Frente Sandinista, muy especial. Fue una solidaridad incondicional. ¿Verdad? Nos dio armas, nos dio refugio, nos dio asesoría. Se volvió un consejero político muy importante. Y él en particular tenía un cariño especial por Germán Pomares. Quiero leerle una cosa sumamente bonita, una de las cosas más bonitas que yo he leído. Esto está en el libro de Chuchú Martínez sobre el general Torrijos. Quiero leerle el relato de Chuchú, de cómo recibieron Chuchú y Omar Torrijos la muerte de Germán Pomares. ¿Quién era Chuchú Martínez? En otras oportunidades hemos hablado de él. Chuchú era sargento de la Guardia Nacional, pero cuando él ingresa a la Guardia Nacional de Panamá, él ya era un catedrático universitario, era filósofo y era matemático, y después poeta y escritor. Nació en Nicaragua, en Diriamba, pero muy niño se fue para Panamá y se hizo panameño, lógicamente, pues. Y ingresa a la Guardia Nacional y se convierte en el jefe de escolta de Omar Torrijos. Y en el principal asesor, el mayor amigo de Torrijos era Chuchú Martínez y su piloto personal. Cuando la CIA asesina a Torrijos el 31 de julio de 1981, Chuchú ese día había decidido no ir en el viaje, que venían de la residencia del general Torrijos, que quedaba como a unos 40 minutos en avioneta, en avión pequeño, y él nunca superó la muerte del general Torrijos. Murió como 8 o 10 años después, pero murió en una depresión terrible. Era un extraordinario compañero, Chuchú Martínez. Con Nicaragua, Chuchú fue excepcional. Él se encargó personalmente, por orientaciones de Omar Torrijos, de la construcción de red de logística del Frente Sandinista allí en Panamá. Y yo recuerdo muy bien cómo él y el chino Evaristo Vázquez, que cayó aquí en las minas, en una emboscada de la contrarrevolución, cuyo nombre lleva la Dirección de Auxilio Judicial, la nueva sede aquí por el Memorial Sandino. Entonces el chino y Chuchú se encargan, junto con Daniel Núñez, Danilo. Saludos a Daniel Núñez, que está allá en su finca, ya está mayor Danilo. Entonces se encargan de ingresar a las bases militares yanquis. Habían sobornado a algunos marinos yanquis y sacan armas de las bases militares yanquis que después vinieron para Nicaragua, solo para que tengas una idea. Entonces, Omar Torrijos tenía un cariño especial por Pomares.
cuando echan preso a Pomares en Honduras en el 78, 77, ¿verdad?, que todo el mundo tenía miedo de que la dictadura militar hondureña deportara a Pomares a Nicaragua a manos de Somoza. Entonces empezó una presión internacional muy importante en México, en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, para obligar al gobierno hondureño a deportar a Pomares a cualquier país menos a Nicaragua. Entonces Omar Torrijos asume el desafío de arrebatárselo a la dictadura hondureña y lo consigue, de manera que a Pomares lo deportan a Panamá, ¿verdad? Y ahí se inicia una amistad muy bonita entre Pomares y Torrijos y entre Pomares y Chuchu Martínez. De eso quiero contarle. Dice Chuchu, José de Jesús Martínez era su nombre, pero todos le decíamos Chuchu, pues un hombre extraordinario, de un humor permanente, extraordinario. Hay una de las fotos que les hemos puesto aquí en el video, está Chuchu con Estela Caloni, porque fueron pareja en aquella época. Estoy hablando en el 77, 78. Allí había llegado a parar Estela Caloni, la gran escritora y periodista argentina, por Estela huyendo de la dictadura del golpe militar argentino. Ahí fue recibida por Torrijos. Estela, que es una de las lumbreras de la militancia política antiimperialista de América Latina. Entonces, cuenta Chuchu, el general Torrijos creía que lo que uno es, o por lo menos lo que uno piensa y lo que uno siente, está determinado por el espacio en que está. De ahí que conscientemente haya querido que su pensamiento se haya desarrollado al aire libre en el contexto del campesino, con quien siempre tuvo esa complicidad de clase, ya citada y observada por Gabriel García Márquez. Eran grandes amigos también García Márquez y Torrijos. Por otra parte, dice Chuchu, así como volcó al exterior su pensamiento, trajo a la soledad de su despacho todo el ajetreo del mundo exterior. Pensaba caminando por el monte, confundiendo la dificultad del problema con lo empinado de la cuesta, y vivía con mucha intensidad en ese despacho suyo en la casa de la calle 50, al que se le llamó irónicamente el búnker, porque desde él enviaba y recibía mensajes durante la guerra en Nicaragua. Ahí recibió la noticia de la muerte de muchos guerrilleros ejemplares, entre ellos la de Germán Pomares, un héroe más puro que el cual ningún otro puede pensarse. Apenas solo un par de semanas antes del triunfo, lo que la hizo particularmente dolorosa. Además, recuerda Chuchu, el general rescata a Pomares de una cárcel de Honduras. Eso lo hacía un poquito nuestro, un poquito panameño. En Panamá se movilizó mucha gente para presionar a las autoridades hondureñas a que le entreguen Pomares al general Torrijos. Ahí se distinguió don Rogelio Sinán, un extraordinario compañero. Rogelio Sinán ya murió hace muchos años, uno de los más grandes poetas de la literatura panameña e hispanoamericana. Rogelio Sinán, extraordinario. Era el presidente del Comité Panameño de Solidaridad con Nicaragua. Él era el presidente y era un hombre sumamente agradable, extraordinario. Pero bueno, sigo. Ahí se distinguió don Rogelio Sinán, maestro para esta y para cualquiera otra generación de genio literario, pero también de dignidad y calidad humanas. Precisamente fue en su casa donde se hospedó primero el guerrillero heroico Germán Pomares, cuando por fin llega a Panamá. Recuerdo que la primera noche lo llevé a cenar al restaurante El Jade. Él venía con un compañero de una gran calidad igualmente, pero que no sabía leer. Cuando la camarera nos dio el menú, también este compañero toma uno y hace como que si lo estuviera leyendo. A la hora de ordenar, pidió: a mí denme un pollo muerto. El mismo Germán
no leía ni escribía de corrido. Se había alfabetizado en la guerrilla, pero seguía estudiando y practicando sus palitos. Con lo poco que sabía leer, estudiaba bajo la dirección del profesor universitario Juan Jované, otro extraordinario compañero. Aún vive allá en Panamá junto a su esposa Pilar de Jované, dos extraordinarios compañeros. Con lo poco que sabía leer, estudiaba bajo la dirección del profesor universitario Juan Jované economía y matemática. Eso estudiaba Pomares. Poco, no leía de corrido, pero estaba estudiando economía y matemáticas. Y dice Chuchú, no he conocido mucha gente como él. No en balde el nombre que le puse a él y al compañero que vino con él. Mateo, Germán Pomares, y Juan, el compañero que no identifica a Chuchú, que andaba con Pomares. Pensando, dice Chuchú, por supuesto en los evangelistas. A Mateo, Germán, le gustan los niños, y a los niños les gusta Mateo. Muchas veces lo vi en cuatro patas para hacer de caballito a Miguelito y a Juan Antonio, los hijos de Pilar y Juan. Juan Antonio ya falleció en Brasil víctima de un virus rarísimo hace como 7, 8 años. Miguelito sigue. Así dicen, continúa Chuchú, que lo hizo también el gran Aristóteles, pero Aristóteles para obtener los favores de una mujer. Mateo era para darle la felicidad a un niño. Cuando Germán Pomares, nuestro Mateo, dormía en mi casa, lo hacía en el suelo, estirado, boca arriba, parecía un muerto. Pero cuando sonreía, la boca le corría de oreja a oreja, y era lo más abierto y cristalino que yo conozco. Y cuando Mateo caminaba con las piernas abiertas, con ese estilo que da la montaña, daba la impresión que venía detrás de la historia, pisándole los talones, y al mismo tiempo daba la impresión de que iba adelante, guiando una multitud de campesinos que se iban a almorzar la historia. Cuando nos matan a Mateo, el general Torrijos llora. Y a mí me pasa una cosa curiosa, cuenta Chuchú Martínez. Eran las 3 de la madrugada de esa noche y yo me estoy bañando en la piscina de la casa de la calle 50, el búnker. Todos duermen en la casa. Solo la escolta anda por ahí, rondando en la oscuridad. Había luna y el cielo estaba convulsionado con nubes. Parecía el cerebro de un gigante con fiebre. Yo estoy flotando en el agua boca arriba y entonces, lo juro por mi madre, siento que Germán Pomares llega a mí y se me mete en el cuerpo para sentir él esa sensación fresca del agua. No sé por qué. La metáfora que se me ocurrió es la de un venado que en mitad de la noche se acerca a un río a beber agua, solo que el río era yo y el agua que Mateo estaba bebiendo a sorbos era mi vida. Como si todavía no estuviese acostumbrado a la muerte y estaba separándose de las sensaciones poco a poco. No me dio miedo, al revés, me dejaba beber por el amigo. Dentro, nada más lejos de un despacho dispuesto al pensamiento abstracto y frío, ese pequeño y modesto búnker del general. En el silencio de la noche parecían oírse en él voces confusas, fuego de fusilería y de ametralladoras, y el himno sandinista: luchamos contra el imperialismo enemigo de la humanidad. Chuchú Martínez sobre la muerte del danto Germán Pomares es una cosa maravillosa, un testimonio lindísimo. Y en recuerdo de Pomares, no es su aniversario ni nada, pero siempre recuerdo a Pomares. Recuerdo de Pomares y de estos héroes de Paiguas caídos allá por la comarca de Sarrigo. Quiero leerles una cosa maravillosa de un gran poeta. Después nos vamos a dedicar a esto.
del poeta Salomón de la Selva. Oigan este poema dedicado a Pomares y dedicado a los héroes de Paiguas. Se llama La balada del retorno. Va a ser así cuando retorne. Tú estarás en la puerta y será tarde en el cielo, en el pueblo, en la esperanza deslumbrada que guardes. Será a la hora cuando gravemente transite el farolero. Alcaravanes, primer revuelo largo de murciélagos y son de ángelus. En el primer patio las gallinas, en los del bosque innumerables pájaros, y casero y silvestre al mismo tiempo, en tus ojos el llanto. Y llegará, cansado de victoria, aturdido de paz, más por instinto que escogiendo anhelante de antemano mi rumbo en los caminos. Niña, ¿por qué te quedas a la puerta? Cuando anochece el aire es peligroso. Entra a tu casa y prende luz y seca de lágrimas tus ojos. Soldado, y fueron muchos los heridos y los que se quedaron para siempre. Los primeros aún sangran y los otros puede ser que regresen. Que regresen los muertos en las cajas cubiertas de laureles y banderas, hartos de paz más bien y de victoria un día en que anochezca, como ahora anochece en cielo y calle y en la memoria que se guarda de ellos. Soldado, gracias, volverán sin duda los muertos. ¿Quién sabe si ya han vuelto? Salomón de la Selva, La balada del retorno. 6 de la mañana, 59 minutos. Vamos a cambiar totalmente de tema. Qué feo que decir eso, pero es verdad. Para que recordemos un evento. Porque tenemos la tendencia a olvidar cosas que nos han pasado y de las cuales hemos salido avante. Gracias a la heroicidad del pueblo de Nicaragua. Ayer, 10 de octubre, fue el aniversario, el 38 aniversario de una de las más atroces acciones que cometió la CIA en Nicaragua, el ataque a Corinto. Vamos a contar algunas cosas de eso y vamos a recordarlo porque estamos hablando de 1983. Es a raíz de estas acciones y el minado de los puertos que Nicaragua interpone la demanda contra Estados Unidos en la Corte de La Haya, demanda que ganamos. Pero conviene que recordemos algunos detalles y de lo que pasó, sobre todo más o menos entre julio, quizás junio del 83 y más o menos noviembre de ese año, unos 5 o 6 meses. Fíjense, en aquel momento había una enorme discusión en el Congreso norteamericano y había grandes posibilidades de que se acabara la ayuda a la contra, el financiamiento en dinero, en armas, en entrenamiento, de todo tipo, a la contra, porque hay una gran oposición a la guerra contra Nicaragua. Y además le echaban en cara a la CIA y a los demás instrumentos de inteligencia yanqui que no tenían resultados, que tantos reales y de todas maneras los sandinistas estaban en el poder. Entonces la CIA asume la dirección y se vuela a todas las interpósitas personas, a Bermúdez y más, los pone simplemente como peones, asume la dirección de la guerra contra Nicaragua, ejecutaba acciones militares y después buscaba quién asignársela, quién la iba a reivindicar, si Arde con Edén Pastor en el sur o si Bermúdez con su FDN en el norte. Dan determinados tipos de ataques era para una fuerza y otro tipo de ataque para otra fuerza.
Dependía de la coyuntura y del tipo de ataque. Pero además habían lanzado, después leo el nombre que no me acuerdo ahorita, las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Honduras. Y tenían el propósito que si las acciones armadas que la CIA iba a ejecutar en distintos puntos de Nicaragua tenían el propósito de instalar en Nicaragua lo que se llama en términos militares una cabeza de playa en el Caribe Norte, para ahí poner una junta de gobierno provisional que llamara a la intervención militar yanqui en Nicaragua. Eso es lo que estaba ocurriendo ese año, un año antes de las elecciones del 84. Entonces la CIA la echa toda contra Nicaragua, toda, con el objetivo, una de dos, o votaban a los sandinistas de un solo, o instalaban una cabeza de playa para facilitar la intervención militar directa de los yanquis en Nicaragua. Esa era la coyuntura. Ese año se aprobó la ley del servicio militar, si mal no recuerdo, creo que para noviembre, por ahí, creo que fue en ese año. Pero mientras tanto eran voluntarios. Decenas de miles de muchachos de las ciudades iban voluntariamente en los batallones de reserva a defender la patria, a defender el país frente a aquella criminal agresión. Decenas de miles, de todos lados iban. Muchachos y muchachas. Y luego vino el servicio militar, pero hasta ese momento la defensa de la patria recaía en los reservistas y en los milicianos. Los milicianos y las milicianas. Por ejemplo, ¿quién era miliciana? Brenda Rocha, hoy presidente del Consejo Supremo Electoral. Ella era miliciana. Ella no era profesional del ejército ni del frente. Era una miliciana que defendió la represa, la presa hidroeléctrica de su pueblo. Eso hizo. O los de San Francisco del Norte. Todos eran milicianos. Cuando llegó la Contra, los atacó y los asesinó. Bueno, mueren en combate, mejor dicho, 18 compañeros. Milicianos. O sea, la defensa de la patria recae en el pueblo organizado, que voluntariamente se movilizaba para defender sus cooperativas, sus casas, sus centros de salud, sus escuelas, sus caminos, sus iglesias. Esto es muy importante. A veces se nos olvida, ¿verdad? Y hay quienes olvidamos el papel vital que fueron los reservistas y los milicianos. De hecho, cualquier sandinista, todos los sandinistas de la época éramos milicianos. Si no éramos, si era sandinista tenía que ser miliciano. Todos aprendimos a usar armas, marchábamos y toda esa onda. Íbamos a centros de entrenamiento que los dirigía el ejército, lógicamente, pero éramos milicianos. Asumíamos además la vigilancia de nuestros centros de trabajo y el perímetro del centro de trabajo o de tu barrio. Eso era lo normal, lo habitual. Y a veces se nos olvida el pueblo como protagonista. El caso es que entonces la CIA ubica como objetivo militar las instalaciones petroleras de Nicaragua, en el Caribe y en el Pacífico, ¿verdad? Y el aeropuerto. Entonces, en esos 6 meses de 1983, atacaron todo, la CIA. Después le asignaba los ataques al FDN o a ARDE, pero era la CIA la que ejecutaba los ataques, ¿verdad? Y además necesitaban resultados, necesitaban propaganda, porque hay un masito. Tal vez era un incidente sin mayor importancia, pero lo ponían como que si hubiera sido un gran atentado. Ahí un masito tenían una repercusión mediática igual que ahora. Una repercusión mediática salvaje. Y nunca ponían el protagonismo del pueblo de Nicaragua, todas las corporaciones mediáticas al servicio de los yanquis y de los europeos. Entonces, en la última semana de septiembre derriban un avión en Chinandega. Este avión venía de El Salvador, entró por Punta Cocibuina, por esa zona, y su propósito era ir a las montañas entre Matagalpa y Jinotega
para abastecer de armas y de municiones, de avituallamiento a las tropas contrarrevolucionarias que habían ingresado al país, sobre todo por la zona de Jalapa, Teotecacinte, toda la zona fronteriza de las Segovias con Nicaragua y también la parte del Patuca, todavía han ingresado al país. Entonces la avioneta iba con ese rumbo a dejarle provisiones y lo derriba el ejército de Nicaragua, el ejército popular sandinista. Entonces lo derriba, pero los pilotos sobreviven, los capturan la Dirección General de Seguridad del Estado y ellos revelan estas cosas que les acabo de decir, cómo funcionaban los ataques, que decidir así y que no. En septiembre también, 2 aviones, uno la sierra maldita, 2 aviones, ¿verdad? Vienen y intentan destruir Corinto. Después dijeron que un avión era del FDN y otro avión era de ARDE, los 2 aviones eran de la CIA, pero le asignaban uno a cada uno, ¿verdad? Para que se diera la impresión como la contra, no, mentira, la CIA. Entonces disparan varios cohetes contra los tanques de Corinto, pero fallan. Y se van. Lograron escapar. ¿No? Hasta que el 10 de octubre de 1983, como a las 11, entre 11 y 11 y media de la noche, desde lancha patrullera, lancha Sea Rider, dispararon varios cohetes contra los tanques de combustible, probablemente usando lanzagranadas o cañones sin retroceso. El primero impacta, pero el tanque estaba vacío. El segundo sí, hermano. Pegó en aquel tanque con 6,000 galones de diésel. Imagínate el estruendo. En Corinto es una isla pequeña. En aquel momento tendría que 25 mil habitantes. Entonces, el gran estruendo, después las Katiuskas funcionando, disparando, con lo que eso significa en estruendos, en ruido, la gente se levanta con pánico y empiezan a ver las lenguas de fuego en el tanque. Uno de los testimonios es el de Altamirano, ya se lo voy a leer porque es muy bonito. Pero bueno, el caso es pues estalla pues el tanque. Entonces, pongan cuidado. Mira qué maldito, si no es terrorismo esto. Contra unos tanques que están instalados en una ciudad-puerto poblada. Alrededor hay como 15, 18 tanques. Cualquiera podía tomar fuego. Y si eso ocurría, esa ciudad se llamaba. Entonces empieza un operativo colosal, descomunal. Primero la gente de mutuo propio comienza a huir, lógicamente. A buscar cómo salir por Paso Caballo. Que es la única vía, pues el puente Paso Caballo. Una parte se quedó ahí en el Rialejo, la otra parte sigue hasta Chinandega. Hay otra parte que la revolución se los lleva hasta León, otra gente al Viejo. Se ocuparon las escuelas, las iglesias, los centros de salud, todos lados para albergar a la gente. ¿Verdad? Un operativo salvaje. Tirsa San estuvo en ese operativo, por cierto. Tirsa trabajaba con el Frente en Occidente. El caso es pues. Empieza a arder aquel chunche, ¿verdad? Pero además estaban las bodegas con los alimentos que habían llegado. Y las bodegas con el café que se iba a exportar. Entonces, lo que hace el ejército, la Dirección General de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior que estaban ahí, organizar cómo salvar también las cosas que estaban ahí. Algunas cosas se salvaron, otras cosas no. Ardieron, oigan bien, 40 toneladas de medicinas, 660 toneladas de alimentos y café de exportación. Y el tanque de diésel. 6,000 toneladas de diésel.
¿Te imaginas eso? El ataque fue a esa hora, más o menos, entre 11 y 11 y media de la noche del lunes 10 de octubre. Empieza a arder de manera incontrolable en la madrugada, pues las 12, 12 y media. Y eso duró 48 horas. Realmente en 72 horas ya extinguieron el incendio. 48 horas estaba que no se sabía, mano, y los bomberos que usaban, lo que era inevitable que se quemara, no iban a apagar ese incendio. Lo que hicieron fue rociar de agua, enfriar los tanques vecinos para que eso no explotara. ¿Ya? Trabajaron 350 bomberos de todo el país prácticamente, porque ahí todo el mundo se fue para allá. De Carazo, de Masaya, de Granada, de Managua, de León, de Chinandega, de Matagalpa, todo el mundo se fue para allá a ayudar a que ese incendio no terminara en una tragedia de proporciones insospechadas. 350 bomberos, 17 cisternas, 16 técnicos, 7 motobombas. Ahí no había tiempo para dormir, ¿oíste? Para los pobres bomberos. Hacían turnos, 2, 3 horas, dormían, a veces comían, a veces no. Así se pasaron esos 2 días, hermano. En total se quemaron 1,6 millones de galones de diésel, el 1% del combustible que consumía Nicaragua. 20.000 habitantes de Corinto fueron evacuados. En cuestión de horas, ¿oíste? Hubo gente que no se quiso ir. Se quedó. O sea, no todo el mundo se fue, pero la inmensa mayoría de los corinteños se fueron. Niños, mujeres, ancianos, inválidos, todo el mundo ahí, hermano. A pie, en camión, en lo que fuera. Huir de Corinto. Y menos mal no hubo un solo muerto. Algunos lesionados, algunos medio asfixiados. ¿Ya? México nos mandó ayuda, Cuba nos mandó ayuda, Colombia nos mandó ayuda, porque el gobierno sandinista no tenía posibilidades. ¿No? México lo que mandó fue, creo que 14 o 16 toneladas de espuma, que nos ayudaron muchísimo a enfriar los tanques ubicados alrededor. Pues. Pero ahora les quiero contar algo más que ocurrió. 7 y 14. Porque es que no es solamente lo de Corinto, digamos, es el último ataque de una serie de ataques que hubo entre junio o julio y noviembre de ese año. ¿Verdad? Piense bien. La primera acción fue contra Puerto Celedón. Ese Puerto Celedón creo que ya no existe. Puerto Celedón quedaba mediación entre Bluefield y Bilwi en el Caribe y servía para almacenar combustible. Entonces llegaban, ahí habían tanques de combustible, depositaban, los barcos petroleros depositaban el combustible y se distribuía tanto para Bluefield y que pudiera operar todas las actividades económicas y para la energía eléctrica en Bluefield y en el Caribe Sur, y para Bilwi y las minas, que eran un importante polo de desarrollo industrial, pues. Las minas, Bluefield y Puerto Cabeza. Entonces atacan Puerto Celedón y ahí sí lo destruyeron. Ahí quemaron todo el combustible. Se quedó sin combustible todo el Caribe y las minas se quedaron sin combustible. Estoy hablando que se paralizó la actividad pesquera, por ejemplo. El suministro de energía eléctrica. Eso fue en septiembre, ¿verdad? Dinamitaron 2 tanques de combustible. 2.000 toneladas de diésel artieron. Y luego, eso fue en septiembre, repito, y luego atacan Puerto Cabeza con hombres, o sea, por infantería, digamos, y también por mar y por aire. Atacan Puerto Cabeza porque querían adueñarse de Puerto Cabeza e instalar ahí su junta de gobierno provisional para que vinieran los marinos yanquis e invadieran Nicaragua. A Puerto Cabeza, llegar a Puerto Cabeza era una semana, hermano. Una semana y
optimista, ¿viste? Por aquellos famosos pegaderos que habían. Solo llegar, ¿qué? Con solo llegar a Matiguá, a partir de Matiguá, hermano, antes, a partir de Muy. A partir de ahí, hermano, eso era un calvario. A partir de Muy. Muy, Matiguá, Río Blanco. Y subiendo hasta llegar a la mina y después para Puerto. Eso era una cosa terrible, hermano. Eso era un calvario, un auténtico calvario. Entonces, claro, era ideal para ellos. Hay una población aislada. Tenían, además, estaba el problema de relaciones entre la revolución y la comunidad indígena misquita, sobre todo. Pero no lo lograron. No logran tomarse Puerto Cabeza. ¿Verdad? Entonces, hasta en octubre de 1983 hubo 8 ataques aéreos. 2 de ellos para destruir el proyecto geotérmico de Momotombo. O sea, penetraron territorio. Claro, a baja altura. Llegaron hasta el geotérmico. No pudieron, fracasaron. Y después ya habían atacado los ductos de Puerto Sandino que conectan a la refinería ESO. Bueno, ahora es la refinería Puma. Ya la habían afectado, se había reparado y ahora no lo lograron, volvieron a atacar. Y no pudieron. Como resultado, eso fue el 8 de septiembre. Bueno, y eso lo hicieron con hombres rana, o sea, comandos de la CIA, buzos. Los dejaban a determinada distancia de la costa y estos individuos en unas lanchas, ¿verdad? Y a determinada distancia, qué sé yo, 800 metros, 1000 metros, los buzos iban a nado y dinamitaban la tubería. Esta vez fue un daño parcial y era la segunda vez. Eso fue el 8 de septiembre. Como resultado, vino el hombre de la CIA de la Contra, Adolfo Calero, y dijo que ellos consideraban como objetivos militares todas las instalaciones de combustible o de abastecimiento de combustible instaladas en Nicaragua. Vale la redundancia. Entonces la ESO anunció que no volvía a traer petróleo a Nicaragua. ¿Ah? Nos dejaron sin petróleo, sin combustible, pues. Sí, tranquilamente, no, dice, muy peligroso, no te vuelvo a llevar. Hay que buscar qué hacer. Entonces Nicaragua a buscar a México. México nos ayudó. Esa época era la época de López Portillo, si mal no recuerdo. Y López Portillo se portó con Nicaragua muy bien. ¿Verdad? Entonces, y así resolvimos en aquella oportunidad. Pero además, simultáneamente la Contra había penetrado Jinotega, había penetrado Matagalpa, ya había pasado el ataque de Pantama, ya te lo contamos aquí, ¿te acordás? Ahí fue cuando aquel ataque horroroso, como 300 contrarrevolucionarios que asesinaron a 40 civiles y 7 milicianos, quemaron el acerrío, la bodega de café, la cooperativa, los puestos de Navaja, la oficina del Banco Nacional. El objetivo era paralizar la cosecha de café que estaba próxima. Y en el sur, ¿verdad?, también haciendo lo propio, Ardi, encabezada por Pastora. En total habían habido entre civiles y oficiales del ejército y del Ministerio del Interior 126 bajas, de los cuales 88 muertos en esos meses. Pero nosotros también habíamos impedido, o sea, eso era lo que ellos nos habían hecho, pero nosotros también no habíamos permitido que la Contra tuviera éxito en su objetivo principal. Además, ellos jamás habían atacado el aeropuerto, ya lo contamos eso aquí también, que le botamos 2 aviones. Recordemos también, ellos pretendían la paralización y no lo lograron. El aeropuerto siguió funcionando. Corinto, no todos los tanques, solo un tanque fue el quemado, el resto estaba. Se repararon casi inmediatamente los ductos, aunque la ESO se retiró, ¿verdad? La planta de geotermal se salvó. Puerto Cabeza no lo lograron tomar. ¿Me entendés? La resistencia del pueblo de Nicaragua bajo la dirección de la dirección del Frente Sandinista
¿verdad? Entonces, cuenta José Martín Altamirano Chávez, un compañero periodista allá en Corinto. Él recordó y ofrece su testimonio. Ese día lunes a las 11 de la noche logré ver en el cielo trazas de proyectiles que iluminaban el cielo. Todo un espectáculo, pero el sonido de los cañones cuatro bocas era escandaloso, que infundía temor al mejor estilo de las películas. Luego un silencio profundo y decidí regresar a la cama, pero antes fui al patio a orinar. Desde el patio en Calle Nueva se apreciaban los tanques, y cuál es mi susto cuando veo lenguas de fuego. Rápidamente me restregué los ojos para ver si no era una ilusión, pero veo que es real y salgo a dar aviso a mis padres y demás familia de lo ocurrido. Cuando veo en la calle cantidad de gente evacuando una ciudad puerto al estilo de la película de Moisés, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, la gente con niños en brazos y a paso ligero, otros con provisiones, otros cargando sus animales domésticos. Fue una autoevacuación a pie y en lo que se pudiera antes de que se quemara todo Corinto. Era lo que pensábamos todos, que Corinto iba a arder como lo ocurrido en Chicago. ¿Te acordás del incendio de Chicago? Eso fue entre el 8 y el 10 de octubre, pero 1800 calzonchingo, por 71, además no recuerdo, que se quemó. Ahí fue espantoso, lo de Chicago fue espantoso. 300 muertos hubo en el incendio de Chicago. Eso, repito, hace tiempo ya, hace como 150 años más o menos. Todo era de película. Unidades de bomberos y ambulancias de todo el país vinieron a Corinto. El ejército sandinista por las calles y de forma lenta vehículos y personas saliendo por el puente de Paso Caballo, única salida en ese entonces. Solo dejaban salir ancianos, mujeres y niños, el resto a ir a apoyar a los compañeros e ir a la bodega del burro a evacuar los sacos de café que eran de exportación. Muchas familias salieron y se quedaron en la báscula, otros al Rialejo, Chinandega, El Viejo, León. En Managua esto yo no lo recuerdo porque allá anduve. En Managua hubo una gigantesca manifestación contra lo ocurrido en Corinto. Y la ayuda de países amigos como Cuba, México y Colombia dispuestos para venir a controlar el fuego que amenazaba la ciudad puerta. Y una reflexión de José Martín Altamirano. Este cobarde atentado puso en riesgo la vida de más de 22,000 habitantes. Así es la guerra. Al final no importa quién muera. Lo que importaba era perjudicar la economía del país. Es una prueba más que los conflictos armados no dejan nada bueno más que para unos cuantos. El aporte de los bomberos que junto a la población civil lucharon con las lenguas de fuego que desde la ciudad de León eran visibles. Se dice que con tanques de espumas enviados por los cubanos se logró aplacar el fuego y los corinteños después de 3 días retornamos a ese sitio que tanto queremos. ¿Y vos sabés qué pasó? Que mucha gente creía, muchos de los corinteños. Acuérdense, en aquella época no hay internet, no hay celulares. Todo lo sabías por la radio, principalmente por la radio. La televisión había, pero era de escaso desarrollo. Entonces, por los diarios del día siguiente o por la radio. La gente pensaba, los corinteños, pues que estaban en El Viejo, en El Rialejo, en León, donde fuera, que Salguá, que todos esos pueblos de León albergaron corinteños temporalmente. Pues. Entonces los corinteños cuando regresan a la ciudad, ellos piensan que no van a encontrar nada, que eso va a estar todo chamuscado. Y cuál es su sorpresa, que todo estaba intacto tal como lo habían dejado. La heroicidad del pueblo de Nicaragua, ¿verdad vos? Una maravilla también, o sea, horroroso lo que nos hacían, ¿no? Pero una maravilla la resistencia del pueblo. Les voy a resumir algunas acciones de la contra de ese periodo para que entiendan qué nos pasaba, de dónde venimos, Estoy hablando de una época en que el Ejército Popular Sandinista se nutría de voluntarios. No estoy hablando del ejército después del servicio militar, de antes. Los milicianos, los campesinos, los obreros, defendiéndose por sí solos frente a las bestias somocistas.
Esas mismas bestias del 2018. 15 de julio de 1983. 60 contrarrevolucionarios destruyen con granadas de mano la casa de la familia campesina Montenegro en Caño de la Cruz, a 30 kilómetros de la frontera con Honduras, asesinando al matrimonio y a sus 3 niños. 18 de julio, 150 contrarrevolucionarios secuestran a 34 campesinos de Zamuria, cerca de Bonanza, teniéndolos como prisioneros en un campamento que fue desmantelado posteriormente. 3 de los campesinos fueron llevados a Honduras, el resto logró escapar. 20 de julio, 100 contrarrevolucionarios secuestran a 152 campesinos en Mozonte. Entre los secuestrados hay 77 niños, 10 ancianos y varias mujeres embarazadas. Fueron llevados a Honduras. 25 de julio, un grupo contrarrevolucionario ataca la cooperativa agrícola El Carmen en San Juan del Río Coco, incendia los galerones de almacenamiento. El pueblo puso resistencia y un miliciano resultó muerto. 30 de julio, 300 contrarrevolucionarios rodean a la cooperativa agrícola Germán Pomares en Yalí, de 28 familias, pero los milicianos resisten y detienen el ataque. El 2 de agosto, un grupo contrarrevolucionario embosca un jeep con técnicos a 8 kilómetros de Telpaneca. Asesinan a un asesor del Midinra y hieren a sus 3 acompañantes. Perdón. 7 de agosto, un grupo contrarrevolucionario secuestra a 3 maestros de educación de adultos en San Juan del Limay. Hasta antes, en ese año, estoy hablando del 7 de agosto, en los primeros 7 meses de ese año, habían secuestrado a 52 maestros de educación de adultos y habían asesinado a 38 maestros. Esa era la contrarrevolución. 10 de agosto, 150 contrarrevolucionarios emboscan un bus de transporte colectivo en el Valle de los Cedros, Jinotega. Mueren 12 campesinos asesinados por la contra. 15 de agosto, la contrarrevolución ataca a San Rafael del Norte. La defensa civil resiste, pero hay 2 compañeros caídos en ese ataque, el telegrafista y un miliciano. 16 de agosto, grupo contrarrevolucionario ataca la cooperativa agrícola Bernardino Díaz Ochoa en La Concordia, Jinotega. Los milicianos enfrentan el ataque y no hubo daño. Otra vez, milicianos. 24 de agosto, 200 contrarrevolucionarios atacan el Jícaro en Nueva Segovia. Los milicianos detienen la agresión, pero sufren 2 bajas. 29 de agosto, grupo contrarrevolucionario ataca Ulú en Río Blanco, destruyendo un depósito de agua, 5 tractores, una grúa, 16 barriles de diésel y 2 barriles de gasolina, los galerones donde se alojaban a los trabajadores de la construcción y secuestran a un trabajador. 30 de agosto, un grupo contrarrevolucionario morterea el pueblo fronterizo de San Pedro de Potrero Grande, San Pedro del Norte, en Chinandega. 2 campesinos murieron y 3 fueron heridos. Era el 6º ataque de ese tipo contra San Pedro del Norte. Hasta 1983, 6 ataques. 3 de septiembre. Oigan esto. Un grupo contrarrevolucionario de Huella. Le cortaron el cuello a 18 campesinos en La Guaya, cerca de Río Blanco. 19 de septiembre. Un grupo contrarrevolucionario asesina a 33 campesinos y secuestra a 40 en diversas comunidades de Huaco y Chontales. 26 de septiembre, un grupo contrarrevolucionario ataca Santa María, Nueva Segovia, en la frontera con Honduras. Los milicianos rechazan el ataque. 18 de octubre de 1983. Todo esto en 1983. Unos 300 contrarrevolucionarios atacan Fantasma y queman, ya les conté todo esto.
Ahí mueren 40 civiles asesinados por la contra y 7 milicianos que caen en combate. Y el 19 de octubre, un grupo contrarrevolucionario secuestra a 4 campesinos cerca de Cárdenas, en Río San Juan, perdón, en Rivas, y se los lleva para Costa Rica, arde. Otro grupo contrarrevolucionario embosca cerca de la Azucena, esto que queda muy cerca de San Carlos, a un vehículo asesinando a un niño e hiriendo a todos los otros ocupantes, arde. Algunas de las cosas que hacía la contrarrevolución, los paladines de la libertad, los luchadores de la libertad, las atrocidades que hicieron contra el pueblo de Nicaragua en los años 80. Una pausa, regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 38 minutos. Hemos estado abordando en los últimos programas las elecciones de 1928. ¿Por qué? Nosotros vamos a elecciones, creo que nos faltan que 4 semanas, 27 días deben ser. Sí, pues 27 días, el 7 de noviembre, eso nos queda para las elecciones. Y las de 1928 son las que nos querían zampar a nosotros. Ese mismo modelo. Poner a yanquis aquí a dirigir. El proceso electoral igualito como le pasó a Nicaragua, porque así lo quisieron todos los vendepatrias, todos esos apellidotes que hay ahí de Granado, de León o de Masaya o de Matagalpa, toda esa gente. La misma cosa es ahora. Y creo que es importante que recordemos la historia. Esto pasó en Nicaragua. No es cuento, no es historia del Enchocatarrán. No, hermano. Esto pasó en Nicaragua. En Nicaragua los yanquis pusieron a la junta electoral, decidieron quién podía ser candidato y quién no. Contaron los votos, abultaron el padrón electoral y después hicieron un pucho de votos para aparentar de que había votado todo el mundo. Un fraude descomunal, eso fue lo que hicieron los yanquis aquí. Los yanquis. Y todo con la venia de los propios candidatos. Sí, está bien que lo hagan. Y el presidente de turno, el alquilado Adolfo Díaz. Qué hombrecito para no tener ninguna dignidad, ¿verdad? Uno de los que se oponía, claro, no vivía en Nicaragua, se había ido a Estados Unidos, había ido a Costa Rica, vivía en Costa Rica también. Era Salomón de la Selva, que había peleado en la Primera Guerra Mundial incluso. Salomón, un chaval, lo conoció a Darío allí en New York. De hecho, Salomón ahí de la Selva, un cipote en aquella época, sí, Salomón nació en el 93. O sea, ¿qué tendría? Cuando Darío pasa por ahí en 1914 más o menos. O sea, él tendría 21 años tendría Salomón de la Selva. Ahí lo recibió. Dice, hay una frase de Salomón de la Selva muy bonita que dice Salomón de la Selva que Nicaragua es un país inventado por Darío. Me encantó esa frase. Bueno, ahí lo recibió, lo alojó, le dio turismo, incluso le iba a dar una charla. Ahí es donde Darío declama el famoso poema Pax. Bueno, entonces, Salomón de la Selva era promotor de un partido que le llamaban el Partido Nacionalista, que reivindicaba a Sandino. Por supuesto no era legal, por supuesto no le permitieron, los yanquis no le permitieron presentar candidatos, por supuesto. Entonces él hizo como te dijera, un documento como arenga pues a los nicaragüenses para que se sumaran al Partido Nacionalista y por lo tanto la lucha a la resistencia frente a la intervención yanqui. Yo no voy a leerlo todo el artículo porque es muy largo, pero sí voy a leer el párrafo esenciales y a ver hasta dónde nos da tiempo también de leer otras cositas que teníamos preparadas.
Que la única esposa de Salomón de la Selva murió en el terremoto de 1931. Ahí te voy a contar algo más sobre eso. Espérate, sigo pues, entonces. Entonces viene Salomón y escribió este manifiesto. Dice, entre otras cosas, dice lo siguiente. Fíjense bien. Con la caída de Zelaya, subió al poder el Partido Conservador después de un breve periodo turbulento, el periodo de José Madrid. El triunfo del Partido Conservador se debió al apoyo norteamericano. Al asumir el poder y tener que pagar esa cuenta, los mismos conservadores se atribularon. A cambio de la ayuda para llegar al poder, los conservadores se vieron obligados a entregar la soberanía patria. En su conciencia, el sentimiento patrio y la ambición establecieron una lucha descomunal. Por desgracia, pudo más la ambición. Y la ambición de los conservadores escribió en su bandera el principio que ellos han defendido de la intervención yanqui para dirimir nuestras querellas. No son los antiguos principios liberales los que dividen a los partidos históricos de Nicaragua, sino el principio de la intervención norteamericana. El Partido Conservador ha proclamado con dolor de muchos conservadores la necesidad de que una nación extraña nos rija como a una colonia. El Partido Liberal, ante esa doctrina, ha enarbolado el pabellón de la autonomía patria. Al regirnos, la nación extraña nos ha explotado. Al regirnos, la nación extraña nos ha quitado el control de nuestra vida económica. Al regirnos, la nación extraña nos ha arrebatado en parte y pretende arrebatarnos para siempre los recursos naturales cuya explotación debe ser nuestra si Nicaragua ha de tener bienestar alguna vez en la vida. Un hombre de los que empuñaron el rifle yanqui para derrocar a Zelaya y para derrocar a Madrid y para subir al Partido Conservador al poder, fracasó en su empeño de ser él el instrumento privilegiado de esa venta de la patria. Abandonó entonces las filas conservadoras y dirigiéndose al liberalismo lo invitó a que cometiera igual traición que el conservatismo había cometido. Ese hombre fue José María Moncada. La doctrina Moncada, el moncadismo, se reduce a este postulado: hagamos entrega de la patria al yanqui como han hecho los conservadores y ganaremos el poder. A esa doctrina se han convertido los dirigentes liberales, en su mayoría. En otras palabras, han dejado de ser liberales para convertirse en moncadistas. Porque la esencia del liberalismo nicaragüense ha sido y será la oposición a la entrega de la soberanía, la oposición por cuanto medio esté al alcance del pueblo a la intervención yanqui en cualquier sentido. Recordemos la sangre de Benjamín Celedón, la afrentosa infamia cometida con Madrid, el insulto a la patria que fue la nota soez de Knox, de Philander Knox a Zelaya. En los dirigentes liberales, como hace 17 años en los dirigentes conservadores, el amor patrio ha pugnado contra la ambición del poder, y en muchos de esos dirigentes ha podido más la ambición que el amor patrio. Si reconocemos la debilidad humana, hasta los podemos perdonar. Moncada ambiciona la presidencia, Leonardo Argüello un ministerio, Crisanto Sacasa una embajada, nada menos que la de Washington, y así, uno a uno, todos esos que han traicionado al liberalismo, que han abandonado al liberalismo para hacerse moncadistas. Pero ¿y el pueblo? ¿Por qué el pueblo ha de abandonar el amor a la patria, que es su único patrimonio, que es lo único que tiene, que es lo único que puede esperar algún bienestar futuro? ¿Acaso el pueblo se le va a ceñir la cinta presidencial y no le van a dar sueldo de presidente? ¿Acaso el pueblo se le va a dar un ministerio siquiera? ¿Acaso al pueblo se le va a mandar a residir en un palacio en Washington con $1,000 de sueldo al mes? $1,000 era el sueldo de los embajadores en esa época, imagínate, eso es una fortuna, como qué sé yo cuántos miles hoy. No, dice Salomón de la Selva, al pueblo se le organizan ahora bailes de fantasía y otras fanfarronadas, y una vez los señoritos en el poder se les hará pagar caro la música de baile. Ya tienen arreglado los patronos moncadistas que han usurpado el nombre liberales
un empréstito con los Estados Unidos. ¿Y qué empréstito? En 1909 Zelaya contrató un empréstito inglés de $6 millones. Y Nicaragua, la República, tiene deuda desde entonces de venir pagando y todavía debe $3 millones y nuestras aduanas están en manos yanquis, haciéndonos cara la vida a los nicaragüenses para garantizar esa deuda. En 1912 los yanquis nos dieron un préstamo de $1,5 millones de Córdoba y nos cogieron el banco y el ferrocarril y nuestra agricultura sufrió lo indecible y la pobreza aumentó a pasos agigantados, de modo que quedamos más pobres que cuando estaban bajo los monopolios de Zelaya. Recordemos que los liberales nos decían lo que los liberales nos decían del banco, y todo eso por un empréstito de $1,5 millones solamente. Pero los moncadistas ahora pretenden echarnos encima un empréstito colosal en comparación de no menos de 12 millones, 8 veces mayor que el de Adolfo Díaz. Y así fue, ¿viste? Y para el pueblo, 8 veces más sufrimiento que bajo el régimen conservador, mayor miseria, menos libertad, más ignorancia. Y aquí viene una frase que hay que recordarla. Esto es así, esto retrata esencialmente lo que ocurría. 1928 ya está creada la Guardia Nacional. Dice Salomón de la Selva, que todo eso le pasa al pueblo, ¿verdad? Y para que no chille, para que no proteste, para que no se mueva venganza, ahí tendrán una Guardia Nacional con oficiales yanquis. Para eso era la guardia, ¿verdad? Entonces, y se va, por esa línea se va Salomón de la Selva denunciando. Dice, en otro punto, dice, los banqueros que se relamen los labios y están contentísimos, salga quien salga, presidente, dicen, en Nicaragua tienen la aprobación del pueblo para acogerse a la patria nicaragüense. Vote por Bernard o vote por Moncada, votará por lo mismo, porque los yanquis les den a nuestros amos políticos $12 millones. 12 millones de los cuales no probará el pueblo ni un bocado. 12 millones de los cuales la mayoría será para pagar a los extranjeros muchas veces lo que valen sus propiedades por donde ha pasado justamente el general Sandino y los suyos. El resto irá, como el pueblo sabe, en su conciencia, a parar de los mismos banqueros que construirán un ferrocarril que también será de ellos. O sea, fíjate, Nicaragua hizo un préstamo para construir el ferrocarril, supuestamente. Pero el préstamo se lo dieron a unos norteamericanos para que construyeran el ferrocarril, ¿verdad? Y el ferrocarril ya no le quedó a Nicaragua, sino que le quedó a los norteamericanos. O sea, increíble lo que ha pasado en este país. Es increíble. Entonces, me gusta mucho este artículo de Salomón de la Selva. Quiero agradecer, espérame un momentito, qué barbaridad, soy mal agradecido yo. Esto lo estoy leyendo gracias a que Vinicio Sandino nos mandó los artículos políticos de Salomón de la Selva. Yo no sé cómo los encontró este hombre, pero los halló. A propósito de que el viernes dijimos de que no teníamos el texto completo donde Salomón hablaba del partido rojiverde y el partido rojinegro. A propósito de eso, entonces Vinicio vino y nos mandó completo todos los artículos políticos de Salomón de la Selva. Muchísimas gracias. Y gracias a él es que estamos recurriendo a estos artículos. Entonces a mí me gustó muchísimo porque retrata la realidad, hermano, del momento. Esto lo escribió él en Costa Rica. Hay uno de él que se llama La muerte de Sandino, que lo escribió el 24 de febrero de 1934. Ahí lo vamos a leer otro día. Pero es que este es excelente porque retrata un poco la hipocresía, ¿no?, de todo mundo. El terremoto de Managua y los marinos se llama. Para los nicaragüenses, el terremoto que abatió a Managua no puede haber sido cosa nueva, sino continuación de la demolición iniciada por los aviones de guerra de los Estados Unidos en la región norteña del país. Fíjate bien. Terremoto de Managua, 31 de marzo de 1931. Y dice Salomón, eso es la continuación de la demolición que ha hecho Estados Unidos en el norte del país.
Noticias que llegan de Managua dicen que el sacudimiento de la tierra hizo pensar a muchos de sus habitantes en que por fin sobre sus hogares se había desatado la barbarie yanqui en la misma forma que en las Segovias. Millares de ojos se alzaron al cielo, menos en actitud de plegaria que escudriñando entre las nubes de polvo por si veían los aviones de guerra de la nación de Coolidge y de Stimson y de Hoover. Durante 4 años, los Estados Unidos sistemáticamente han venido dejando en escombros los departamentos septentrionales de Nicaragua. Lanzando bombas desde el aire, cobardemente han asesinado a más nicaragüenses pacíficos que los que mató el hundimiento de Managua por el terremoto. Los sobrevivientes de Managua ya saben lo que sus hermanos de la Segovia centroamericana han sufrido. Aquellos que en Managua han perdido todo su haber, ya saben cómo desde hace 4 años vienen sufriendo las víctimas del estúpido imperialismo armado de Norteamérica. Los que han perdido a sus seres queridos, a esposas, a hijos, a padres, a hermanos en Managua, ya saben qué dolor ha traspasado el corazón de los millares de humildes segovianos que han visto a sus seres más queridos asesinados desde el aire por las naves aéreas de Mr. Coolidge, de Mr. Stimson y de Mr. Hoover. Lo de Managua fue obra de Dios. Dios da y Dios quita. Y si deja pena en el alma, no deja rencor. Pero que Dios haya dado y que los piratas organizados del Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos quiten, eso sí es pena, eso sí es veneno y emponzoña. Innumerables corazones de la América Central se llenan hasta desbordar de simpatía muy sincera pensando en las víctimas nicaragüenses. A mí casi no me produjo dolor la noticia de la destrucción de Managua, dice Salomón de la Selva. Mi corazón desde hace 4 años ha venido abriéndose al dolor de las víctimas de la ocupación yanqui en Nicaragua y está ahito hasta la insensibilidad. Los hogares de la pobre gente sandinista también han quedado en escombros, y bajo esos escombros, hombres, mujeres y niños han sido sepultados. Los saberes de esa pobre gente se han ido en humo, ardiendo en llama por los marines que han encendido en cerca de 100 poblaciones de las Segovias. Y para ello no ha habido socorro, no ha habido auxilio, no ha habido colectas, no ha habido Cruz Roja. Recordemos que fue condenado por el Congreso norteamericano aquel marino gringo a quien se le ocurrió demoler la callejuela central de Quilalí para que los aviones tuvieran campo de aterrizaje en esa población. Vos sabías esa, ¿no? Llegan los marinos a Quilalí en 1929, si mal no recuerdo, y no tienen dónde aterrizar los aviones. Querían que llegaran a abastecerlos porque andaban sin municiones y sin comida. Entonces el jefe de los marinos en Quilalí destruyó la calle, quitó todas las casas, las destruyó para quedara planito eso y pudieran aterrizar los aviones yanquis. ¿Te sabía esa? Esos son los yanquis, hermano. La catástrofe de Managua, dice Salomón, ha sido terrible, pero solo es uno, y no el mayor de los males que en los últimos años ha afligido al pueblo nicaragüense. Y el mayor de esos males ha sido y sigue siendo la ocupación norteamericana. Ella cuesta más vidas y más pérdidas materiales que el terremoto managüense. Y sigue, oigan esta. A los muertos entre los escombros de Managua hay que añadir los numerosos fusilados por balas yanquis en medio de las minas. A las casas del terremoto que el terremoto destruyó hay que añadir la destrucción de la dinamita y de las teas incendiarias de los marinos. Casas hubo que quedaron en mal estado, pero todavía en pie. Lo que dentro de ellas había podía rescatarse, pero al yanqui ¿qué le importaba? De manera que para brindarle a los hacedores de película la oportunidad de tomar vistas de una ciudad incendiada, los marinos le pegaron fuego a esas casas. O sea, los marinos venían, bombardeaban, destruían un poblado, pues y después venía la infantería,
como había casas que habían quedado en pie, les prendían fuego. Ese era el estilo de los marinos. ¿Y cuántos no habría vivos entre cavidades formadas por las casas al desplomarse, que sin embargo perecieron de la manera más inhumana cuando los marinos de Mr. Hoover determinaron agotar la dinamita que tenían en un afán de superar en poder destructivo la inconsciente naturaleza? Estas cosas es preciso decirlas, ya que las agencias de prensa desde entonces, hermano, 1931, controladas por el mismo Yankee, quieren aprovechar la oportunidad para hacer aparecer a los Estados Unidos como ejemplarmente generoso en prestar auxilios y socorro. Farsa y mentira. El papel de los Estados Unidos en la catástrofe de Managua se ha distinguido por la crueldad con que sobre el dolor del terremoto amontonó pesares y duelo y miseria. Después habla de la ayuda de Costa Rica y cuenta algo interesante. Vean qué interesante. Se recogió mucha ayuda en Costa Rica y en El Salvador. Entonces, El Salvador manda la ayuda a Nicaragua, pero no se la dio al gobierno de Moncada, sino que lo que hizo fue distribuirla directamente. Ni siquiera los marinos, porque los marinos estaban administrando la ayuda junto con Moncada. Que a Moncada lo agarra el terremoto, el 31 lo agarra en su casa de verano, ahí en la laguna de Masaya, en Balneario Venecia, el que da Mazatepe. Esa casa ahí está en las ruinas todavía, esa casa de verano de Moncada. Pero bueno, entonces como Moncada se estaba robando la ayuda, y los marinos con ellos, entonces Salomón le dice a los ticos, no se la manden a Moncada, busquen hacer como los salvadoreños, entregarla directamente al pueblo. O sea, que esa era una maña vieja aquí. Lo mismo pasó en el terremoto del 72, Somoza se robó gran parte de la ayuda que vino a Nicaragua. Somoza, los somocistas y sus cómplices. Y hay otro relato, otro día lo cuento, el relato de los yanquis, bien bolo, despuesito del terremoto, que se habían tomado el cementerio de San Pedro, bien bolo, haciendo festines y orgías ahí sobre las tumbas en el cementerio de San Pedro, ese que está ahí frente al edificio del Seguro Social, ahí por la avenida Bolívar. Entonces quiero cerrar con estas tres cositas de Salomón. Hay un poema famosísimo de él, escrito en inglés, publicado en 1918, que se llama A Song for Wall Street, una canción a Wall Street. El cierre es espectacular. En Nicaragua, mi Nicaragua, ¿qué puedes comprar por un penique? Una canasta de albaricoque, una tinaja de agua, un rosario de cuentas de coral y la oración de un cura. Y por dos peniques nuevos, la música más rara que hayas oído de la frágil garganta de un pajarito de barrio. Y como buena medida te daremos la palabra de un patriota. Y por un níquel blanco y brillante, cantidad de tierra que se puede comprar, una mina de oro grande y profunda, una selva creciente y una casita de techo rojo con un rillito que lo circunda. Mas por tu dólar, tu sucio dólar, tu lepra verde, solamente odio conseguirás de mis paisanos y también de mí. Así que guárdate tu dólar en su lugar y déjanos ser. Salvaje el cierre. 1918. Este poema es parte del Soldado Desconocido, el libro más famoso de Salomón de la Selva. Lo musicalizó Filio Picón. Se llama La Bala. La bala que me hiera será bala con alma. El alma de esa bala será como sería la canción de una rosa. Si las flores cantaran o el olor de un topacio, si las piedras olieran o la piel de una música, si no fuese posible tocar a las canciones desnudas con las manos. Si me hiere el cerebro me dirá, yo buscaba sondear tu pensamiento, y si me hiere el pecho me dirá, yo quería decirte que te quiero.
Y cierro con el poema probablemente el más conocido en Nicaragua, que es el Pueblo no plebe. Pueblo no plebe. Bueno, La Bala es el más conocido y este es el siguiente. Y esto se lo dedicamos a todos los tranqueros, hermano. La independencia fue para que hubiese pueblo y no mugrosa plebe. Hombres, no borregos de desfile. Para que hubiese ciudadanos, para que júbile goce la de infancia en decencia de hogares sin miseria. Para que abunden los jardines de recreo infantil y los juguetes, y mejores que las flores y más bulliciosos que los pájaros, más dulces que las frutas, crezcan los niños y maduren en salud y alegría. Que el Estado ampare y el buen gobernante garantice, porque la patria antes que todo es madre. Salomón de la Selva. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.